Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 13 de agosto 2023. Primera lectura. Primera de Reyes 19, versículo 9 en adelante. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Segunda lectura. Romanos 9, versículo 1 al 5. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si eso fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio. Mateo 14, versículo 22 al 33. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén.
Hola hermanos, Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja todos los días, pero especialmente este domingo 13 de agosto, hermanos. Muy contento de estar una vez más con ustedes y para analizar lo que nos hablan las lecturas de hoy. Hermanos, yo me emociono y cada lectura que me toca compartir con ustedes, que me toca dialogar, me llama mucho la atención, me atrae a estudiar un poco la historia y el contexto de cada lectura para poder compartir con ustedes una mediana enseñanza, una reflexión para que entre ustedes y nosotros podamos digerir un poquito más, entender la historia de nuestro Señor Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de todo aquello que conlleva enamorarnos de Dios, alimentarnos de Dios. Hoy este día tenemos 3 lecturas, especialmente el Evangelio y la primera lectura del primer libro de los Reyes, la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hoy este día vamos a analizar ese misterio una vez más, hermanos, del poder de Jesucristo nuestro Señor, cómo camina sobre las aguas, cómo sus apóstoles, sus discípulos, primero se aterran, se asustan, se sorprenden muchísimo pensando que era un fantasma, pues ya llevaban varios kilómetros nadando en el agua. Y pues se presenta un aire muy fuerte que casi los que lleva a naufragar. Y Jesús, habiéndose quedado en la orilla, de repente se aparece entre el agua caminando. Y Pedro, pues ya que conocen que es Jesús, le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Esto, hermanos, sería muy bonito reflexionarlo de esta manera. Que muchas veces los que están más cerca de Dios, pudiéramos decir, el Papa, los obispos, todos aquellos que tienen cierto grado de poder, que uno piensa que estén más cerca de Dios, quizá que hasta platiquen con Dios, como nos lo enseña el profeta Elías en este primer libro de los Reyes, hermanos. Este profeta es uno de los personajes que fue llevado en cuerpo y alma al cielo, claro, por gracia de Dios y por gracia de todo aquello que hicieron en bien de la humanidad, en bien del pueblo de Dios y en bien del mensaje de nuestro Padre Dios a su pueblo. Este profeta, hermanos, permítanme brincarme del Evangelio a la primera lectura, que es del profeta Elías. Este profeta Elías se presentó en el pueblo de Israel en un tiempo quizá cerca de 900 años antes de la venida de Jesucristo. En ese tiempo vivió él. En el año 850, 870, por ahí sucedió esto, de que el pueblo de Israel estaba muy perdido, se había extraviado a causa de un Dios que tuvieron los israelitas y su esposa, la reina Jezabel, su rey Ahab. Esta reina, con sus, muy desviada del amor de Dios, se dedicó a guiar al pueblo hacia idolatrías con otros dioses, especialmente con Baal, un dios para ella según muy poderoso, y influyó para que el pueblo de Israel se alejara de Dios Padre. Entonces, había muchísimos profetas, ahí habla de 450 profetas, y pues hubo una sequía muy grande, el pueblo estaba muriéndose de hambre, de sed, y el profeta Elías convoca al rey para que él reúna sus profetas de Baal, y él solo, con el poder y la gracia de Dios, le dice que cada quien va a matar un toro y le van a hacer un
un altar, piedras, leña y todo, y despedazan el pueblo, lo ponen allí. Y entonces los profetas de Baal empiezan a danzar, a bailar, y nunca les responde su Dios. Y el profeta Elías, en cuanto pone su altar y le dice, y lo mojan con agua el altar, le echan mucha agua a la leña, aparte hacen una zanja, la llenan de agua, y en cuanto empieza a orar Elías, pues Dios manda un rayo y prende el altar. Está muy bonita la historia, sería bueno leerla, los invito a leerla para que la comprendan un poco mejor, porque yo aquí se las voy diciendo, pero un poco más rápido. Entonces resulta que Elías, Dios le responde mandando un rayo y prende con esa lumbre del rayo, prende el altar. Y los profetas de Baal nunca pudieron hacer prender el altar de ellos. Entonces el rey y la reina se enojan mucho, persiguen a Elías hasta una cueva donde él se esconde, y es la lectura que estamos viendo, que Dios se le presenta pues para darle ánimo, que no se desanime, y lo lleva a su gracia, hermanos. En la segunda lectura tenemos la carta de San Pablo a los romanos, donde San Pablo se lamenta, hermanos, y esto lo vamos a conjugar con el Evangelio. Se lamenta porque siente tristeza, porque pues siendo que Jesús vino a su pueblo, no lo reconocieron, no lo recibieron. Y aún en la actualidad, si ustedes se dan cuenta, si conocen un poquito de la cultura de los judíos, pues muchísimos de ellos, más de la mitad, no creen todavía en Jesucristo. Ellos no creyeron que Jesucristo vino como Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado, como el que tenía que venir a cumplir la promesa que le hizo Dios Padre a su pueblo Israel. Entonces, fíjense, desde ese tiempo, San Pablo, que fue un personaje que no fue apóstol, sino fue escogido por Jesucristo nuestro Señor para que fuera un apóstol. Entonces él se entristece porque viendo que los judíos, los israelitas, o sea, es el mismo pueblo, no aceptaron a Jesús. Y decía él, aquí nos dice en la lectura, cómo él siente congoja, siente tristeza, que desearía él que quisiera tal vez no haber sido israelita, porque ¿cómo puede ser que los israelitas no hayan creído en Jesús? Y esto lo vemos, hermanos, porque cuando Jesús se les aparece caminando a sus apóstoles en la tormenta, en la barca, donde el aire casi les voltea la barca, no creen al verlo, hermanos. Piensan que es un fantasma, piensan que es un aparecido, un no sé qué, hasta que San Pedro lo reconoce. Y eso es lo que nos pasó, hermanos, a nosotros en la actualidad. Eso es lo que está pasando porque pues ya hay una apatía, hay un desgano con las cosas de nuestro Señor Jesucristo, y ese es precisamente lo que debemos de hacer. No tanto como querer igualarnos a Jesús, como San Pedro, que quiso caminar sobre las aguas. Claro, por la gracia de Dios, inclusive lo comenzó a hacer, pero dudó. Pero nosotros ya no daríamos, yo creo que ni un paso, ni medio paso en las aguas, caeríamos luego, porque en esta actualidad, hermanos, se está enfriando tanto el corazón de todos nosotros. Se está enfriando el corazón de la fe, de los que decimos tener fe. Se está enfriando el corazón de los más allegados a la iglesia, como pues nuestros guías espirituales, nuestros pastores. Ya no creen que es Jesús caminando en las aguas. Y para eso nosotros tenemos mucha importancia en participar en esto, orando por nuestros sacerdotes, orando por nuestros padres, orando por el Papa, para que no decaiga esa voluntad y esa fe en nosotros, y que entre todos podamos levantar el grito y pedirle a Dios nuestro Señor misericordia, y que no levante su brazo poderoso para exterminarnos, hermanos, sino que nos tenga misericordia, nos dé perdón y nos dé su gracia, hermanos. Pues hoy, domingo, después de analizar estas lecturas, hermanos, les deseo lo mejor. Los que descansan de su trabajo, de toda la semana en este día, pues hay que comprar el mandadito para mañana, hay que prepararse y descansar para trabajar una vez mañana lunes, comenzar una semana más.
Hermanos, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Que en esos lugares donde están de vacaciones con sus niños, pues que haya paciencia, que haya paz, que se la lleven muy bien con su familia, que vivan a gusto, hermanos, y no se olviden de visitar a nuestro Señor Jesucristo, especialmente recibiendo su cuerpo y su sangre en la Santa Misa. Hermanos, Dios los bendiga, los guarde y los proteja por siempre. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Espíritu, desciende sobre mí para no caer en la tentación. Espíritu, tengo urgencia de ti para no dejar el camino del Señor. Espíritu, baja sobre mí para no olvidar lo que has hecho por mí. Espíritu, soy muy débil sin ti. Es necesario tu poder para vivir. Desciende sobre mí, desciende sobre mí y dale vida a lo que estaba muerto, dale color a lo que era gris. Desciende sobre mí, desciende sobre mí. Toma mis manos, las levanto ante ti, y mis rodillas las doblo por ti. En mis momentos de dolor pongo mis ojos en ti. En mis momentos de tristeza la esperanza encuentro en ti. Ahora sé que tú sufriste tanto por mí. Me has mostrado que me amas, solo tú me haces feliz. Desciende sobre mí, desciende sobre mí y dame vida a lo que está